Por la gracia del Todopoderoso, vamos a predicar del Salmo 22, versículo 7 en adelante. Tuve que volver a empezar por una razón, ¿verdad? Y ya saben que estamos analizando ¿qué cosa? El Salmo 22. Vamos en el versículo 7, dice: todos los que me ven, ¿qué dice? Me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Eterno, líbrele él. O sea, que lo libre al Eterno. Sálvele, ¿quién? El Eterno, puesto que en él se complacía. Ya vimos cómo esta profecía que se encuentra, aparte del Salmo 22, se encuentra también, por ejemplo, en el profeta Isaías, y se cumple en Mateo, Marcos y Lucas, Juan. Ahí lo vemos cumplido. Y dice la escritura en el libro de los profetas, Isaías 53, 3 y 4. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que ¿qué? Como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. Y yo creo que nos ha pasado a nosotros que al cierto tiempo de nuestra vida, desde niños a lo mejor hasta hoy, hubo un tiempo en que no apreciamos lo que el Mesías hizo por nosotros. Que Él me perdone, pero llegué al punto de decir: ¿y por qué murió por mí? Yo no le pedí. Esas fueron mis palabras de joven. Yo no le pedí que muriera por mí. Pero cuán errado estaba al no comprender que si no hubiese muerto por mí, estaba eternamente condenado. Ciertamente llevó él, ¿quién? Él, Yeshua, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos, ¿por qué? Por azotado, por herido ¿de quién? De Dios. ¿Y qué más? Abatido. Imagínate que un día el Eterno diga: quiero herirle, quiero permitir, o voy a permitir que tenga un dolor, una enfermedad. Anoche y hoy casi ni quiero estar aquí predicando. ¿Por qué? Porque me duele mi cuerpo. Mientras estaba en la alabanza, solo un rato pude estar alabando al Todopoderoso. Otro me tuve que pasar hincado orando porque mi cuerpo me duele. Y así ya no quiero de pronto predicar. Imagínate, él, en el dolor que tenía, nos está dando todavía enseñanzas. Sucedió esto en el madero, ¿verdad? Así que todos los que niegan que Yeshua sea el Mesías, no tienen cómo evitar que estas profecías que están ahí se cumplieran literalmente en él. Entonces, no solamente, ahora claro que lo pueden hacer con textos manipulados, decir que no es el Mesías, que esto se refiere a Israel, pero Israel no puede llevar mis pecados. Israel no puede llevar mis enfermedades. Ahora, una cosa importante que debemos recordar es que en el judaísmo siempre ha habido el concepto de un Mesías supliente, de un Mesías que se le conoce como Mashiach ben Yosef, o el hijo de José, y otro que se le conoce como el Mashiach ben David, el hijo de David. ¿Ok? Pero la imagen de un Mesías triunfante es la que más quiere el judaísmo. ¿Por qué? Porque no quieren a alguien que sufra. Y no es que no quieran que alguien sufra, quieren que los venga a liberar, a libertar, a dar la victoria. En el tiempo de Yeshua, como estaba bajo el gobierno romano, ellos estaban esperando que se manifestara como el vencedor. No estaban entendiendo que el Mesías primero tenía que suplir, tenía que cumplir la profecía de Isaías 53, tenía que cumplir el Salmo 22, tenía que morir por el pecado de la humanidad, y entonces sí, llevar nuestras iniquidades y limpiarnos con su sangre. Aleluya. Vamos al versículo 9, ¿verdad? Sí. Dice: aún en medio entonces de todo ello, de su sufrimiento que pasa del madero, dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre.
Este versículo que tenemos aquí es un contraste, algo opositorio a lo que está ocurriendo en este mundo. Y la visión que el Mesías en el madero tiene de su Padre. Por un lado, la multitud se está burlando de él. Que lo salve su Padre, si es que de verdad lo ama. Confió en él, en su Padre. Dice que el Eterno es su Padre, pues que lo salve. A ver, queremos ver. Por un lado, la gente se burla de él. Le está pasando mal. Pero dentro de ese sufrimiento dice, tú eres el que me sacó del vientre de mi madre. Tú me hiciste nacer. Tú me diste vida como ser humano. Tú y permitiste que tuviera un cuerpo como los humanos que creamos. Esto es algo importante. Es decir, tu vida no es un accidente. Yo a veces me pregunté de niño, ¿y para qué nací yo? Yo soy un accidente. Calentura de mis padres solamente. Hasta que un día entendí el propósito que el Padre Eterno tenía para mi vida. Entonces me di cuenta que no importa cómo haya sido conseguido, yo no soy un accidente, soy un propósito del Altísimo. El Padre Eterno siempre tiene un propósito para lo que sucede. Así que independientemente de todo lo que estemos viviendo en este mundo, independientemente de las adversidades, de los dolores, de todos los momentos por los cuales estamos pasando, nunca nos olvidemos de algo. Nuestro Padre Celestial, nunca nos olvidemos de Él. No te olvides del Mesías. No importa lo que estés viviendo en este mundo, pero tienes que recordar que el Altísimo, el Eterno, tiene un propósito contigo. Aleluya. Es como si Yeshua dijera, estoy aquí, pero no voy a sufrir, pero esto no es el fin. Yo tengo un propósito eterno. Verso 10, ¿qué más dice? Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. A lo mejor lo conociste a los 30 años. A lo mejor te relacionaste con Él de una manera genuina a los 35, a los 40, pero desde el vientre de tu madre, Él es. Aleluya. Nunca olvidemos eso. Él está en control de todas las cosas. Y David, proféticamente hablando por el Mesías, y debido a esa confianza que tiene en el Padre Eterno, que nos ha cuidado ¿desde cuándo? Desde el vientre de tu madre. Al más de alguno de nosotros nos habrá dicho nuestra mamá, tú no ibas a nacer. Es más, a la mejor te quisieron abortar. ¿Por qué? Porque no querían que nacieras. Pero con todo y los brebajes que se hayan tomado y las hierbas amargas y las brujerías que hayan hecho, bendito sea el Padre Eterno. Aquí estamos y estamos para publicar las grandezas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. El Altísimo nos ha cuidado y sigue cuidando de nosotros. No importa que ahorita mi cuerpo se sienta también. Versículo 11, ¿qué dice? Tú eres quien me cuidó ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre. ¿Y qué dice? No te alejes de mí. Ya lo había experimentado y posiblemente me atrevo a pensar que esto lo dice desde que está en el huerto de Getsemaní. No te alejes de mí. ¿Por qué? Porque la angustia está cerca. ¿Por qué más? Porque no hay quien ayude. Pedro, ayúdame a orar. Juan, ayúdame a orar. Jacobo, ayúdame a orar. Los tres inseparables mosqueteros. Hay que decir que los tres mosqueteros, que siempre andaban con él donde quiera que él iba, a misiones importantes. Esta es una de las misiones más importantes. Ayúdenme a orar. Llegó, ¿por qué no han podido orar conmigo, velar conmigo una hora? No hay quien ayude. Desde el huerto de Getsemaní me atrevo a pensar que está clamando, no te alejes de mí. ¿Por qué? Porque la angustia está cerca.
Cuando tú sientes que viene la angustia, cuando tú sientes que viene un problema, es hora de clamar a Yeshua, de clamar al Eterno. ¿Y por qué a Yeshua? Porque Él ya lo vivió. Él ya sabe lo que se siente estar solo y no te va a dejar solo. Aleluya. ¿Oíste lo que dije? No dije no te va a dejar pasar el problema, te va a dejar, pero no te va a dejar solo. Eso te lo puedo asegurar. Él estuvo completamente solo, hasta el Padre lo dejó solo. Pero a ti no te va a dejar sola, no te va a dejar solo. Va a permitir que pases por ahí, pero aunque pases por el fuego, no te quemará. ¿Por qué? Porque así como los 3 jóvenes hebreos que estaban en el horno de fuego, los metieron al fuego, pero ahí estaba el Hijo del Altísimo con ellos. Y no permitió que se quemara. Sin embargo, esa última frase, ¿verdad?, que tenemos ahí, no hay quien ayude. Yeshua nos está diciendo que humanamente no hay quien ayude. Pero le puse aquí, no hay quien ayude. Cuando estamos bajo el peso del dolor, Él no tenía quien lo ayudara, pero ahora nosotros lo tenemos a Él, que ya experimentó lo que se siente y no te va a dejar solo. ¿Sabes cuándo una persona te va a ayudar a orar? Cuando esa persona ya haya vivido lo que tú estás viviendo. Yo sé lo que se siente. Voy a orar por ti. Voy a suplicar por ti. Cuando alguien no siente lo que tú sientes, voy a orar por ti. Sí, ahí vamos a orar. Si no oro en ese momento, ya no oro por ti. Ni cuentes con eso. Por eso de pronto cuando nos piden una oración, vamos a orar. O sea que se me olvide, ¿verdad? Sí, porque luego, ore por mí. Así, luego oro por nosotros. Se nos olvida. ¿Cuántas veces hemos mentido en esto? Hermano, varón, amigo, ore por mí. Ya voy a orar por usted. Claro que sí. Como al mes de año nos acordamos, ya que vemos que se murió. Hijo del Señor, no oré por él. Tenga cuidado cuando oran. Hay una señora que se fue de aquí de Mount Pleasant a una congregación que está en Garland, Texas. Y siempre pedía, el marido la dejó, y pedía por el marido, ayúdenme a orar por mi marido, oren por mi marido, pero nunca les decía por qué. La bárbara. ¿Sabe por qué estaba orando? Para que el marido se muriera. Así que cuando nomás le digan, ayúdame a orar, ¿por qué? No vaya a estar usted orando, Señor, contesta la petición de mi hermana, contesta la petición de mi hermano. ¿Y qué quiere tu hermano? Pues quiere que su mujer se muera. Porque ya están echando el uno para la otra. A las vivas. Aún entre los creyentes hay cosas que se ponen difíciles, hermano, de verdad. Y es real. Esa historia es real. Puedo decirles a los que tienen mucho tiempo, ¿verdad? ¿De qué señora se trata? Luego les digo, ya no puedo. ¿Sí? Porque lo pidió. Fue una cosa real. Tengamos cuidado, pero cuando alguien te pide de verdad una oración, hágala. Ayuden a esa persona a orar más si usted se identifica con ese dolor que tiene. ¿Qué dijo Yeshua? No hay quien ayude. Trata de imaginar la sensación que él tuvo, el Mesías. Cuando todos sus discípulos, todas las personas a las cuales les había hecho bien, no podían ayudarle. Incluso el Padre Eterno no le ayudó. No es que no pudiera, no quiso ayudarle. Porque era necesario que pasara por esa muerte. Se negó a ayudarle. ¿Cómo se sintió nuestro bendito Salvador? Se sintió absolutamente solo. ¿Qué te pasa cuando te sientes solo? ¿Te acuerdas creo que mi hija Damaris un día me dijo que se sentía sola. También alguien más me habrá comentado, ¿verdad? Algunos también lo dicen. Que de pronto llega un día que te sientes triste, te sientes solo, te sientes no sabes cómo. ¿Y cómo te sientes con un día, con un rato que te sientas así? Ahora imagínate al Mesías que se siente completamente solo. No hay nadie donde voltear, no hay a quien pedirle ayuda.
Pero aquí es donde viene lo importante. Dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? Hace la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo responde, mi socorro viene del Eterno. ¿Cuál? ¿Cuál de Elohim? El que hizo los cielos y la tierra. Nunca olvides eso. Porque hay de nosotros cuando depositamos nuestra confianza en los seres humanos, siempre hay que ponerla en el Altísimo. Y el Eterno no quiso ayudarle al Mesías porque era necesario que él pasara por eso. Pero a ti, clámale, te va a ayudar. Invoca su nombre, te va a ayudar. Pon tu confianza en él. Hablando de su tristeza, el Mesías, proféticamente hablado por David, hablando de su soledad, hablando de que no hay quien ayude. Mira cómo se sintió. Por eso dice lo que dijo a continuación, del versículo 12. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. Se sentían. ¿Alguna vez te ha perseguido un toro? Hermano Martín, ¿cómo se siente, hermano? Que no llega uno al árbol más. O a la cerca, ¿no? Mire, yo tengo un rayón desde por aquí de la cabeza a toda la espalda, así. Así que quedé como pandillero rapado, hermano. Me iban persiguiendo unos perros porque me fui a robar un mango. Tantos mangos que había bajitos, no, me gustó el que estaba arriba porque se miraba bien bueno, así rojito, coloradito. Y me subo. Y yo sabía que ahí había unos perrotes, pero grandotes. Más que yo estaba chamaco, yo los miraba como becerros, esos perros. Y los oí. Pero allá a lo lejos, dije, mientras andan lejos ahorita. Y me subo a cortarme el mango. Y dije, nomás me lo agarro y me vengo. Pero la codicia, siempre la codicia. Estaba otro que yo no había mirado al otro lado. Dije, me voy a comer este. Y me llevo el otro. Y me lo empiezo a tragar, hermano. Cuando oigo, pero ya casi abajo del árbol. Me dejé caer como iguana vieja, hermanos. Ni el otro mango me llevé, ni este me acabé de tragar y a correr. Y los perros detrás de mí, hermano. Créame que si no me aviento en la cerca, y ya ve que le pasen a este tanto así, si no me aviento así, yo creo que me tragan esos perros. Me matan. Así que todo esto bien rayado la espalda. ¿Por qué? Por andar robando. Yo sentí horrible. Ese día sentía una adrenalina y sentía que la muerte había tocado a mi puerta, así bien cerquita. ¿No? Pasé nadando el río y del otro lado del río que había unas piedras y decía, venga, se me ya estaba del otro lado del río. Se lo sentí horrible, sentí la muerte detrás de mí. Yo no sentía que corría, yo sentía que no avanzaba nada corriendo y que el perro ya casi me pegaba la mordida. No había video, nadie, no sé qué, no creo que me hayan grabado. Si no, imagínense, ahí tuviera José Martínez viral ahí en TikTok. Pues ya me hubieran puesto. Lo que antes fue la región de Basán, es lo que hoy en día son los Altos del Golán, la región pegada con Siria, una región que ha sido muy productiva en ganado. Ahí se criaban unos toros bien fuertes, conocidos precisamente como los toros de Basán. Los toros más fuertes que había en Israel, más grandes, ahí se daban en esa región. Sin embargo, quiero decirles que se me han cercado. Esa es una palabra que de pronto ha sido controversial, porque la palabra cercado es la palabra hebrea katar, que prácticamente es encerrar. Pero también katar se deriva de otra palabra que viene keter. Y keter es corona, coronar. Por eso dice aquí, esto es cuando se habla en un sentido amistoso. Pero esos toros que lo estaban rodeando al Mesías en el madero no eran nada amistosos. ¿Quiénes eran los que representan a los toros? Los romanos. ¿Y qué le hicieron? Ya sabemos, ya leímos Mateo 27, ya sabemos todo lo que le hicieron. Me han cercado, fuertes toros de Basán, me han rodeado, me tienen rodeado. También significa coronar. Por eso les dije que en español, en el Salmo, no se entiende que le ponen una corona. Pero cuando tú lo lees en hebreo, ahí sí ya por eso le pusieron una corona de espinas.
Porque esa palabra cercado es la misma palabra coronar. Y aquí lo tenemos. Esta es la definición del diccionario hebreo. Coronar en un sentido hostil, y eran hostiles. Sitiar, también esperar, como refrenándose uno mismo. Cercar, coronar, rodear. De estos gentiles, ¿verdad? Es una referencia a las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que los toros de Basán es una referencia a los gentiles en ese salmo? Porque durante la fiesta de los tabernáculos se sacrificaban toros. Y precisamente toros de Basán en sacrificio para que el Eterno aceptara a los gentiles, los de las naciones, para que fueran un día, reconocieran la grandeza del Eterno. Es una referencia muy posiblemente a eso y que se están burlando de él. Estos gentiles, entonces, los fuertes toros de Basán, ¿qué hicieron? ¿Qué hacen? Dice, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. Entonces, por un lado vemos esos fuertes toros de Basán en representación de las naciones. Por otro lado nos habla del león. Y el león, ¿quién es el león? Si los toros son los romanos, ¿quién es el león? No es el diablo. ¿Perdón, hermano? Yes, brother. Y no le dije del estudio. ¿Sabe a quién representa? Jacob, cuando profetiza sobre las 12 tribus, ¿a quién le dijo que era el león? A Judá. ¿Quién lo entregó? El león lo entrega a los toros. Entre los dos, miren, esta es una imagen antigua del escudo de Judá. León, la menorá, el shofar, ¿verdad? Y todo ello. Es una escudo que existe muy antiguo. Está en un museo de arte. Y habla de la casa de Judá. El sello por excelencia de Judá es el león. Por eso Yeshua es el león de la tribu de Judá. Pero en ese momento no es Yeshua el león, sino que el león está abriendo su boca. ¿Qué es lo que abría su boca? ¡Sálvele! El Padre Eterno, si es que es hijo de él, que lo salve el Eterno. El león. Y abrió su boca en mentiras. Él dice que es el rey. Crucifícalo. Él dice que es rey. Lo entregaron con mentiras. Ahora entendemos entonces, ¿verdad? ¿Por qué dice, abrieron sobre mí su boca como león, rapaz y rugiente? ¿Qué más dice? Verso 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Sabe qué es descoyuntarse? Cuando, por ejemplo, tu mano se te zafa. El pie se te zafa. Todos mis huesos, todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Esta es otra referencia a la muerte por crucifixión del Mesías. Una muerte que no se practicaba en los tiempos de David, por lo menos no como pena capital. ¿Quién inventó la muerte por crucifixión? No fueron los romanos. ¿Alguien sabe qué cultura inventó la muerte por crucifixión? Crucifixión. Suplicio que idearon los persas hace 2400 años y que se sigue usando hoy, aunque no lo crean. Un método terrible de tortura que le ha costado la vida a millones de personas a lo largo de la historia. Un registro que hay es que todavía en el 2019 se aplicó una crucifixión. ¿En dónde? En Arabia Saudita. ¿Quiere investigar más? Ahí está un libro de recomendación. No fueron los romanos los que inventan la muerte por crucifixión. ¿Quién fue? Los persas. Pero los romanos la perfeccionaron. Ellos eran perfectos en hacer sufrir a un ser humano en una cruz, crucificando. Una muerte muy cruel. Lo hacían para que le doliera. Y que le doliera a quien miraba.
para que si se atrevía un día a levantarse contra el imperio, ya sabían lo que le esperaba. Porque, por ejemplo, ¿por qué cree que de pronto los pastores, que debe ser un padre espiritual, es muy fuerte con alguien? ¿Por qué? Mira lo que te voy a hacer si tú un día te llegas a querer levantar contra mi ministerio. Es exactamente, aunque en mayor intensidad, lo de Roma. ¿Ok? Esa muerte tenía la intención de asfixiar, de causar asfixia, de que no pudiera respirar el condenado a muerte. Ya que al estar clavado en el madero, el cuerpo estaba colgado, tanto de las manos como de los pies. Y para poder respirar, tenía que impulsar sus pies. Mira, vean lo que estoy haciendo. Impulsarse y jalarse con las manos para poder respirar. Y luego hacer esto. Al hacer esto, mire, al empujarse y jalarse al mismo tiempo, se le descoyuntaron sus extremidades. Los que hemos tenido que pasar por el COVID, hermano Víctor, ¿qué se siente, hermana Patti, no poder respirar? ¿Qué se siente? Bueno, eso nada más es por no poder respirar, ¿no? Cuando te da gripa, que estás bien lleno de moco solamente, de moquillo, para que me entiendan. No puedes respirar. ¿Qué se siente? Se siente horrible. Ahora imagina estar clavado sin poder respirar y quieres, anhelas al aire. Se te descoyuntó un brazo. ¿Quieres intentarlo otra vez? Pues no es que quieras, lo vas a hacer. Aunque tu brazo esté descoyuntado, lo vas a hacer con tal de obtener un poco de oxígeno. Otro brazo descoyuntado. Los músculos se desgarraban. Este es un examen, un análisis forense de la clínica Mayo de Rochester, Minnesota. Un grupo de médicos forenses hicieron un análisis forense de la muerte de Yeshua. Es lo que estoy diciendo. Un día voy a decir, me atrevo a compartir todo lo que ese análisis muestra, hermano. De verdad, para que nos quede un poco más claro todo lo que le tuvo que pasar. Todo el cuerpo recaía en sus pies y en sus manos. Ahí estaba todo el peso. Por eso se les salieron, se les dislocaron los huesos. No podía respirar. Era tan doloroso hasta llegar al momento en que ya no pudo soportar el peso. Los huesos ya no aguantaron, los músculos se desgarraron, las coyunturas se dislocaron debido a que hacía tanta fuerza para poder respirar. Una vez más, Salmo 22, verso 14. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. Otra cosa que dice, mi corazón fue como cera. ¿Por qué como la cera? Si es un músculo fuerte, ¿verdad, doctor? Cuando usted mata a un animalito y agarra los intestinos, uno de los órganos internos más fuertes es el corazón, más duro. Si usted lo compara, por ejemplo, el pulmón con el corazón, hay una gran diferencia. El corazón tiene una consistencia dura. El bofe, como usted le llama, ese es el pulmón. Está bien aguadito. Ni el cuchillo le quiere dar de tan aguado que está. ¿Por qué se volvió como cera? ¿Por qué se derritió? Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de las entrañas. Esto es una referencia a lo que ya vimos en el estudio número 1. Lo que le sucede al gusanito, que explota. Sus entrañas explotan para que de la savia que explota, del líquido que explota de su cuerpo, le pueda dar vida a sus hijos se alimenten. Las larvas que acaban de nacer se alimentan de ese líquido. Eso le sucede al Mesías. Sus entrañas explotaron. Si miraron la diapositiva que puse acá, dice Cristo pasó de anemia, de un estado de anemia. Y no es que no estuviera anémico, no. El estado de anemia fue por todo lo que estaba sufriendo. Toda la angustia. Imagínense los dolores. Algunas de ustedes, sobre todo a las mujeres, ¿alguna de ustedes ha tenido anemia? ¿Qué se siente, hermana? ¿No siente nada? ¿Qué siente en las piernas? En los músculos.
duele feo, ¿verdad? Y cansancio y un dolor tremendo. Eso es lo que estaba experimentando el Mesías en todo su cuerpo. Y de la anemia pasó a un infarto del miocardio. El miocardio le explotó literalmente. Vamos a ver qué sucedió. Estos médicos de los cuales estoy hablando, viendo la evidencia bíblica para el estudio, dicen que al clavarle el soldado romano la lanza en el costado de Yeshua, cuando dicen que salió agua y sangre, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Por qué sucede eso? De acuerdo con el análisis que se hizo, estos médicos acerca de la crucifixión afirman que eso indica que hubo una ruptura, que se rompió el miocardio. El corazón se partió, para que me entiendan, como si le hubiera metido el cuchillo adentro, antes de que metieran la lanza. No es que se partió por la lanza, ya estaba roto. Cuando la lanza entró al costado, el corazón ya estaba partido. El músculo que transporta toda la sangre a las partes del cuerpo explotó antes de que la lanza entrara. Ahora, y eso sucede solamente cuando hay una angustia y una presión tan grande. Puede llegar a suceder en un ser humano. Cuando late muy fuerte, cuando está muy fuerte y una angustia terrible, puede pasarle eso cuando está sufriendo terriblemente. Literalmente, entonces, el músculo del corazón se rompe. Esta diapositiva la partí en dos partes. Vamos a ver aquí que tenía, un letrero en su cabeza, que dice aquí, por lo menos 30 pequeñas heridas por las espinas. ¿Qué más? La lanza. Una herida de 4.4 centímetros de ancho por 1.5 centímetros de altura, de altura del costado derecho. ¿Qué más? Los clavos. Sus muñecas fueron taladradas a la altura de los carpos, ¿verdad? Sus pies fueron colocados el izquierdo sobre el derecho e introdujeron el clavo por el segundo espacio metatarsiano. ¿Qué más? Vamos a ver la otra diapositiva. ¿Qué más? 700 pequeñas heridas por la flagelación, que tan pequeñas no eran, porque el látigo tenía hueso y tenía fierro. Y cada latigazo, no es que le dieron 700 latigazos, pero si tenía 3 cuerdas, cada latigazo eran 3, más multiplicada por los huesos y por los fierros que tenía. Todo eso le iba desgarrando su piel. ¿Qué más? 700 pequeñas heridas por flagelación. ¿Qué dice aquí? 25 centímetros aproximadamente para las manos, el clavo. Estos eran los clavos. ¿Qué más? De 30 centímetros era para los pies. ¿Qué más? Cargó el patíbulo, la parte atravesada del travesaño de la cruz. La tuvo que cargar, algo que pesaba como 40 kilogramos, 80 libras. Uno con un bulto de cemento de ¿cuántas? 40, 50 libras. Hay anda que no puede. Él llevaba todo eso en su cuerpo. Todo eso le causó una muerte terrible y todo eso hizo que su corazón explotara. Y eso es exactamente lo que les mostré que le sucede al Cucus ilixis o Carmes vermilio, el gusanito llamado en español cochinilla, que cuando da a luz, cuando muere, se queda completamente blanco y sus hijos salen completamente rojos. ¿Por qué le explotó el corazón? ¿Por qué sale sangre y agua? Agua, símbolo de vida, sangre, para cubrirte a ti. Para que el ángel de la muerte no te toque a ti. Para que la muerte eterna no te toque a ti. ¿Qué pusieron en Egipto? Sangre. Pero esta sangre ya no es aplicada a un marco de una casa. Es aplicada a tu vida. Es aplicada a tu cuerpo, a tu vida. ¿Para qué? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué? ¿Por qué fue aplicada esa sangre? ¿Qué dice entonces? Sigue diciendo la escritura. Versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Tuvo mucha sed. Se deshidrató completamente. ¿Qué más? Me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Qué es un tiesto?
Aquí tenemos un tiesto. Job se rascaba con un tiesto. Les voy a mostrar otra escena de tiestos. Aquí hay muchos tiestos. Es barro bien cocido. Pedazos de barro. Como un tiesto, como una vasija quebrada. Así quedó mi cuerpo. Está diciendo el Mesías hablando en el Salmo 22. Así quedó mi cuerpo. Como una teja, como un pedazo de barro. Tal como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Me dieron por muerto, pero bendito sea el Eterno que tiene el poder para poner su vida y volverla a tomar. Y la tomó y se levantó de entre los muertos, resucitó. Aleluya. Y un día, dígalo conmigo, vendrá por nosotros. Un día va a venir por ti. Un día vendrá por su pueblo. Lo primero que le sucedió a Yeshua es que su cuerpo, ya lo dije, está en un estado de anemia. De ahí pasó a un infarto. En ese proceso su cuerpo se deshidrató. Como resultado de la deshidratación y de la angustia tan terrible que vivió, su lengua se le pegaba al paladar. Alguna vez usted ha tenido sed, pero sed verdadera, no un poquito de sed, sed verdadera. Ya no tienes de saliva, no tienes nada, aunque te pongas una piedra en la boca, ya no, que se pone antes, ¿no? Ya cuando la sed te agobia, ya no tienes nada. ¿Cómo producir saliva? La lengua se pega al paladar. Estaba completamente en su boca. Y en ese contexto vean lo que dice el Salmo. Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. En esta parte ponían el clavo de los pies. Un clavo de 30 centímetros. ¿Cuántos son 30 centímetros? Algo así como 2 pies. ¿O pie y medio? ¿Cómo pie? Vamos a ponerle un pie. ¿Sí? Una agujita que nos enterramos, una espinita y andamos. ¡Ay, no, ay vieja, dale con cuidado! Mira. ¡Ay, con cuidado! Con una espinita. Un día me enterré una astilla, hermano, entre la uña y el dedo. ¿Sabe qué se siente? Horrible. Horrible. Y así torturan de pronto los ejércitos que atrapan a un contrario, así torturan. Poniéndole espinas, estacas entre las uñas. Él lo tuvo que pasar todo eso. Perros me han rodeado. ¿Sí? Dice, me horadaron mis manos y mis pies. Esa palabra perros es una referencia a gentiles. Por eso la Biblia dice, mas los perros estarán fuera de la santa ciudad de Jerusalén. Gente que no tiene pacto con el Eterno va a estar fuera de la ciudad. Perros me han rodeado. Es una palabra transliterada del hebreo que significa nación, gentiles, extranjeros. Perros es una referencia entonces a los gentiles que lo estaban rodeando. Ya sabemos qué gentiles son. ¿Por qué les llama perros la Escritura? Porque se comportan como perros, como animalitos. ¿Cómo? Guiándose solamente por el instinto. El perro no anda pensando, voy a ir. La loba, por ejemplo, no anda pensando, voy a ir y le voy a robar la bota al pastor. Me la traigo, ¿verdad? Y luego que mi amo se la entregue. No, la loba nada más viene por instinto. Ve la bota por ahí y se la lleva. Entonces, eso es ser un animal. Guiarse por el instinto, no por la razón. ¿Por qué se estaban guiando los romanos? Si fue por el instinto. No se estaban guiando por la palabra del Eterno. No se estaban guiando por los mandamientos. No se estaban guiando por lo que el Eterno dice en su palabra. Mire lo que le hicieron esos que los están rodeando. Horadaron mis manos y mis pies. Aquí está otra diapositiva del mismo examen forense que se hizo. Esa palabra horadaron también es un poco controversial porque literalmente traducida sería como león en mis manos, en mis pies. Ka'agi Yadai Barregalai. Como león en mis manos, en mis pies. ¿Por qué como león?
Cuando lees eso puede que no lo conectamos, porque se está refiriendo como león en mis manos y en mis pies. Pero como le dije, esto puede significar dos cosas. Una que tiene que ver realmente con un león, pero si lo conectamos con lo que dice el Salmo un poco antes, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí, perros me han rodeado, me cercaron para días de malignos. Entonces, cuando vemos que el león de la tribu de Judá, que lo están acusando en falso, que están hablando de él, me han rodeado. Ese león, cuando está persiguiendo a su presa, marca un territorio, dando vuelta alrededor de la presa y va arrastrando su cola. Y el animal que está dentro de ese círculo sabe que le espera un ataque. Lo sabe perfectamente. Entonces, Ka'ari, la etimología de Ka'ari, tiene que ver con horadar, con traspasar. Así que también es correcto traducirlo de esta manera. Una cosa es segura y clara. Le clavaron sus manos, le clavaron sus pies. Lo sabemos e históricamente está comprobado. Vamos a algo bien importante. Lo dijo el profeta Zacarías. Cuando él regresa, dice, le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con estas fui herido ¿en dónde? Perdón, ¿en dónde? Mire, a pesar de lo que hemos hecho en contra de él, ¿cómo nos sigue llamando? ¿Cómo sigue llamando a su pueblo? ¿Cómo sigue llamando a Judá? Porque sí, lo hicieron, pero era necesario que todo eso le ocurriera. Amén. ¿Qué te hicieron? ¿Qué son esas heridas en tus manos? Me la hicieron mis amigos. ¿Quién le causó todo eso? No nada más Judá y los romanos. ¿Quién le causó todo eso? Nosotros. ¿Y cómo te llama ahora? Mi amiga, mi amigo. Sin embargo, dice el verso 17, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran, me están observando. ¿Qué más dice? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ya lo vimos, es lo que dice Mateo. Ya voy a acabar, no tarde mucho. Cuando le vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Qué dijo el profeta? En este caso David, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Coincidencia, todo lo que dice el Salmo 22 y lo vemos cumplido en el Mesías Yeshua, no es ninguna coincidencia. Verso 19 dice, a pesar de que me rodean los fuertes toros de Basán, a pesar de que se burlan de mí, a pesar de que se desconectaron todos mis huesos, a pesar de que mi corazón explotó, a pesar de que ya no tengo vida, a pesar de que estoy tan seco como una teja, como una vasija quebrada de barro, a pesar de todo eso, tú, eterno Elohim, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma y del poder del pie del perro mi vida. Una vez más, una referencia a los gentiles, a aquellos que no están en pacto con el Altísimo. Verso 21, ¿qué dice? Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los toro y búfalo. Es prácticamente el mismo animal. Líbrame de esos que me están acorneando y de esos que están hablando en contra de mí. Hasta aquí termina la primera parte del Salmo 22. Y esto, aquí viene una buena noticia. La primera parte es un clamor de angustia. Si usted lo mira y el Salmo terminara aquí, uno diría, híjole, este Salmo como que ni debieron haberlo escrito, o sea, puro dolor. ¿Por qué? Porque es un grito de angustia. Pero en la segunda parte, del verso 22 al 31, viene el canto de alabanza. Ahora vas a ver cómo responde después de todo lo que le sucedió. Un canto de alabanza. Un grito de alegría. Ya no de dolor. Ya no una queja.
¿Cómo debemos responder cuando hemos pasado por el dolor, pero el Eterno hace algo grandioso en nuestra vida? ¿Qué debemos hacer? No se pierda la última parte de esta enseñanza.